A ver, sí, ya bien, veamos, a ver. Había dos métodos, uno para insertar un dígito y otro para modificar un dígito, reemplazar un dígito. ¿Cuál es? Ya solo hiciste el de modificar. Y a ver. Bueno, no hay un input de un n, se supone que el algoritmo ya tiene el número, sí está la posición y el dígito a reemplazar, ¿no? Supongo que P y Y será ¿no? Supongo que ese repite para conseguir 10 a la n, porque estás haciendo multiplicaciones sucesivas, supongo, para obtener las potencias de 10. Y luego en función de eso ya escribe la expresión, digamos, ¿no? Ya, bueno, no es necesario hacer eso, ahorita les voy a explicar cómo. Ya, está bien, Marcos. La expresión está bien, digamos, ¿no? Sí. Solo que hay algo que no está cuadrándome acá. Se supone que no lo estás. Es simplemente por 10, no es por K. Ya. Algo no está cuadrando acá. Ahorita lo vamos a ver. Ya está bien. Bueno, el insertar es lo mismo, a ver, bajo la misma lógica, digamos, ¿no? Cueto. A ver, Daniel Cueto. Eso lo tengo en texto plano. Uy. Ya, está bien, a lo de Daniel está, digamos, y esta es la manera que se hace el cálculo. No es necesario hacer como su compañero, que eso es un for, un while, un repeat. Para calcular, puedes calcular la potencia 10 con la función power, digamos, ¿no? Que te calcula x elevado a la y, si quieres, ¿no? Y obvio está calculando aquí 10 elevado a la posición menos 1, que es lo que corresponde, ¿no? ¿Sí? Esto es para insertar y para modificar, ¿dónde está? También lo tengo para modificar, solo que ahí en el Classroom no lo presenté, pero lo tengo hecho. Sí, tienes que subir las dos cosas, pues, ¿no? Pues son dos ejercicios, ¿no? Porque si no vas a tener... ¿Será que si lo subo ahorita se ve? Sí, ya saben que se pueden subir ustedes la tarea hasta las 12 de la noche. Ya, aunque sea para que lo vea solo el código. Modificar. Ay, no. El if P1 está mal. Sí, eso sería copiar nomás lo del n igual a esto y ponerlo en el if P Sí, igual no a hay 1. necesidad de eso. Ahorita vamos a ver, Pero lo hago para hay evitar un poco de alguien que no trabajar escribió mucho. un ratito, está bien, no hay problema, alguien que un número cualquiera. En este caso, por ejemplo, vamos no por el caso de que quiero modificar este 3, digamos. Ese dígito me van a enviar, obvio, me van a decir la posición es 3 y hay que cambiar ese por el dígito 7. Me van a enviar un dígito y me van a enviar una posición. Obvio, para poder hacer eso, lo que quiero obtener es, por supuesto, es 86, en vez del 3, el 7, y igual lo demás, ¿no? Entonces, siguiendo la misma lógica, se supone que lo que tengo que hacer, como aquí está el 3, lo que tengo que hacer es partirlo en dos pedazos el número, ¿no? Siguiendo la misma lógica del otro. Obvio es eliminar este 3 y luego colocar el 7 ahí. Para eliminar, ya saben, ¿qué hacemos para eliminar? Div 10. Lo dividimos entre 10. ¿Y qué hacemos para, vamos a suponer que esto se llama N1, ¿y qué hacemos? Y esto se llama N2. Ya dividí N1 entre 10, ya lo eliminé. ¿Qué hago para colocar el 7 ahí? Lo multiplicamos por 10 y sumamos el dígito.
Exactamente, sería simplemente la fórmula N1 por 10, ¿no ves? Más el dígito que me están pasando, ¿eh? ¿Estamos? Entonces, y obvio, a eso luego ya se lo multiplica todo eso por K, digamos, y se le suma N2, y ya tendríamos de nuevo el nuevo número armado, ¿no ves? ¿Sí? Es la única diferencia. ¿Se entiende o no? Sí, Inge. ¿Los demás, todo ok? ¿Se entendió? Sí, Inge. Ya, Se perfecto. entendió. Y para insertar es similar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre insertar? Que ni siquiera tengo que agarrar y eliminarlo el dígito, ¿no? Estamos. Simplemente tengo que aumentarlo un dígito más, que sería, ¿cómo sería? Simplemente sería N1 Por 10 más el dígito. Por 10. por 10 más el dígito, ¿no? Y listo. Entonces, en realidad es más simple el insertar, digamos, ¿no? En términos generales, ¿no? Que el modificar. El modificar tiene un pasito más que hay que volárselo uno de los dígitos. Pero después tienes la misma lógica. Entonces ya vieron que con una simple expresión puedo, ¿qué cosa? Puedo modificar un dígito, puedo eliminar un dígito, puedo insertar un dígito. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces nos va a faltar, ahorita van a intentar hacer, y me lo van a mostrar ahí todos, y cada uno voy a intentar pedirle a cada uno que me lo muestre la expresión completa. Ahora vamos a hacer el último que falta para poderlo manipular, básicamente cualquier dígito, manipular, hacer cualquier cosa con los dígitos, un número. ¿Y qué es? ¿Qué es? Por ejemplo, yo tengo un número cualquiera y le digo, a ver, devolveme el tercer dígito o el segundo dígito del número. Entonces, ¿qué me tendría que devolver? Si yo quiero obtener el segundo, el 7, ¿no? Si yo le digo devolverme el cuarto dígito, ¿qué me tendría que devolver? El 6. El 6. Entonces, ese es un método que va a recibir la posición y ¿qué va a devolver? El dígito en esa posición. ¿Ya? ¿Cómo haríamos entonces un método como eso? A ver, rapidito, 2 minutos, todo el mundo intenta hacer eso, ¿me entiendes? Un método que devuelve el dígito en esa posición. ¿Vamos? A ver, rapidito, 2 minutos, todos intenten hacerlo. Deberían todo el mundo poderlo hacer, digamos, ¿eh? Un método que devuelva el dígito en una posición. El usuario te dice la posición y vos lo que debías hacer es devolver el dígito en esa posición. Por ejemplo, devolver 6, el dígito en la cuarta posición. Si yo le envío 1, me tenía que devolver 4. Miércoles ya vamos a programar en el entorno de Radio Studio nuestra clasecita, ya la primera clase que vamos a armar entre todos. Por favor, entonces ya se supone que todo el mundo ya tiene instalado Radio Studio. Entonces, ¿Se ve, ingeniero? ya calculaste, está bien. ¿Y por qué por 10? ¿Para qué? Para convertirlo para sacar el número de adelante. Sí, pero no, en realidad está bien, hay que calcular acá, pero con un mod nomás, digamos, no deberías sacarlo el dígito. Entonces, lo que pasa es que aquí directamente el K ya lo puedes tener listo, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces ya tienes, sacas el mod y de eso, digamos, otra vez puedes sacar el mod, ¿no? No necesitas hacer eso, invertir, ¿no? A ver, ya. No hay necesidad de hacer esa división, ¿no? A ver, vamos a ir viendo. Y esto de acá, tampoco es necesario todo eso. A ver, vamos a ver otros. Está bien, lo puedes dar de compartir. Ahorita te voy a explicar. Hay una manera más fácil de hacerlo. Lo hiciste por el lado más difícil. A ver, exactamente. No, ahí no es n igual a n1, sino directamente retornamos n1, digamos. ¿Se entiende, no? Está bien, ¿quién fue el que envió esto? Salazar Vargas, Guido. Está bien, Guido, no hay necesidad de hacer n igual a n1, directamente retornamos nomás ya n1, ¿no? Conceptualmente hablando. Ya, a ver, ¿quién más? ¿Yo le puedo compartir, ingeniero? Sí, sí, a ver. Diego. Ya.
Aquí está. Lo que hice fue primero el valor de la posición. Utilicé 10 elevado a la posición menos 1 para dividir el ¿Sí? número. El número, ¿no? Ajá. Y Sí, para obtengo, sacar lo que nos interesa, ¿no? sí, para dejarlo a la parte derecha. Ajá. Y Y luego luego con un mod simplemente ya 10, sacar el dígito de esa parte, nada más. Son dos sí, instrucciones, en realidad tres con el power, ¿no? El trunk lo puedes escribir en una sola línea, no es necesario que escriba dos líneas, ¿me entiendes? sí. Sí, puedes escribirla en una sola, digamos, ¿no? Está bien, haces el did y el mod. Y aquí, como esto es una función, tienen que acostumbrarse, esto es un método, tiene que ser un procedimiento, una función, no tienes que hacer esto. Como esto es una función, debería directamente retornar lo que le llamas N2. N2 mod 10, eso es lo que debería retornar. Ya, Pero sí, la lógica está bien. Pero ya tienen que acostumbrarse a escribirlo desde el punto de vista orientado a objetos. Sí, es esto lo que ha escrito. No sé si lo ven en el chat, si lo puede ver el chat. Yo voy a compartir un rato mi pantalla. En realidad, aquí uno de sus compañeros lo mandó, eso sí está bien ya. Esto sería esa simple instrucción. Obvio, aquí calculas el 10 elevado a la haces el div de eso y simplemente puedes retornar, porque es una función, el n mod 10. Eso sería el dígito en esa posición. ¿Se entiende o no? Sí, Inge, se entiende. Sí, ese es el código correcto, ¿no? Son estas. Si quieres, puedes hacerlo en realidad en dos sentencias. Lo más típico es donde calculas 10 elevado y directamente aquí puedes hacer un result, ¿no? Result de n de x mod 10, ¿no? Entre paréntesis, por supuesto, ese es result. Entonces, esa podías escribirlo en dos sentencias. Es lo que, igual está bien lo que escribiste, Isabel, ¿no? Solo que no está bien, no está escrito en el lenguaje, pero en un pseudocódigo sí está bien. ¿Ya? Ya, perfecto. Creo que la mayoría entendió. A ver, de cualquier manera yo lo voy a resumir. A ver, veamos. Entonces, en la lógica esta, si yo tengo un número cualquiera, obvio, ya sabemos cuál es la lógica. Como quiero devolver este dígito, entonces tengo que partirlo ahí para que quede primero. ¿Eh? Y luego simplemente ya sacarlo. Y ya sabemos que cómo sale este. Si este se llama, ¿esto qué se llama? N1, digamos, ¿no? Y esto se llama N2, ¿me entiendes? Ni siquiera necesito sacarlo N2, solo necesito N1. ¿Y N1 qué era? Era simplemente el número original, div, el factor ese de división, lo que se calcula. 10 elevado a la posición menos 1, ¿no? Ya lo tengo. Y como ya lo tengo ese dígito, ¿dónde se encuentra el que quiero devolver? En la primera posición. Entonces puedo simplemente hacer un mod 10 a eso, ¿no? Y ya lo tengo. Entonces, básicamente el dígito en una posición, digamos, si yo quiero devolver el dígito, va a ser el número dividido entre k, donde k es 10 elevado a la posición menos 1, mod 10, digamos, ¿no? Y ya simplemente aquí un result como una función que debe devolver de. ¿Se entiende o no? Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, ese es el brutal método, ¿no? Ahora, directamente, si no quieres utilizar la variable d, por eso decía, lo puedes reducir a una sola sentencia, ¿sí? Retorne eso, porque básicamente si lo asigna una variable y esa variable la retorna, puedes retornar directamente el resultado, ¿eh? ¿Se entiende? Vamos ahora, de acá, digamos, 10 elevado a la ESA, estás calculándolo con la función, esta es ya una función power, es una función del lenguaje, en este caso de Oye Pascal o Delphi, como le llaman, es una función que te calcula x elevado a la y, ¿me entiendes? Ahora, si querés 10 al cuadrado, entonces va a ser power, por si acaso, 10,2. En otras palabras, estás calculando 10 elevado a la 2. ¿Se entiende o no? Solo que power te va a devolver un valor real.
¿Me entiendes? ¿No es? Por eso es que lo convierte en un valor entero, porque en realidad Power calcula un valor real, no calcula un valor ya no calcula un valor entero. Power es una función que te vuelve algo real, por eso normalmente aquí, si esto lo necesitas con un valor entero, le vas a hacer así en el lenguaje, ¿no? Pero también existe la función PowerIn, que te devuelve X elevado a Y, pero en números enteros, ¿ya? ¿Estamos o no estamos? Sí, jefe. ¿Ya? Bien. Otra cosa que le falta al ejercicio para estar completo, en realidad, ya para hacerlo bien, es que, acuérdense que te envía un P, ¿me entiendes? Pero en realidad, si te envían un P mal, el algoritmo no debería intentar calcularlo. Solo si P es un valor correcto, el algoritmo debería calcularlo. ¿Qué significa P, que P sea un valor correcto? Señores. Entre 1 y la cantidad de dígitos del número. Sí, exactamente. Entonces, en realidad, antes de tratar de calcular, hay que verificar que P tiene que ser mayor que 0, quiere decir 1 o más. Y, ¿cómo debía ser P también? Menor o igual que el número de dígitos del valor. ¿Se entiende, no es? ¿Sí? ¿Nos entendemos o no? Señores, si ese valor de P es correcto, entonces debería devolver. ¿Y cómo sé cuántos dígitos tiene el número? Por ejemplo, si fuera este el número, ¿no ves? Este fuera el número. Entonces, P puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Si me envían 6, tienen que devolverle una excepción, decirle no se puede porque no hay 6 dígitos. O si me devuelve 0, si me envía otro valor que no corresponde, debería devolver una excepción. ¿Se entiende o no? Ahora, ¿cómo sé cuántos dígitos tiene el número? Hola. Señores, ¿cómo sé? ¿Sirve convertirlo a string solo por un momento y después usar la No, PPL? no. Esto es número. A ver, dejen su trauma con los strings. Sí, era nomás una solución. ¿Ya? ¿Cómo sé cuántos dígitos tiene un número? ¿Cómo harían? Podemos hacer un contador y que lo cuente. Sí, pero es una versión trucha de alguien que no entiende de número. Con un ciclo. No. A ver, la matemática a ustedes les pasaron de noche, ¿no? Y en avión. A ver, les voy a hacer un ejercicio. Imagínense que tengo este número. ¿Sí? Utilizar logaritmos. ¿Alguna vez vieron logaritmos? Señores, ya, logaritmo en base 10, porque obvio es sistema decimal. ¿Cuánto es el logaritmo en base de 10 de 78? Señores,
¿Cuánto es el logaritmo en base 10 de 78? 1,89. Ya. Digamos que tenemos esto. ¿Cuánto es el logaritmo en base 10 de eso? $2,56. ¿Cuánto es el logaritmo en base 10 de esto? $3,25, redondeando. Ya. A ver, ¿qué han notado? La parte entera menos 1. O la parte entera más 1, ¿no será? Sí, perdón. ¿Ya? Entonces, en realidad es eso, ¿me entiendes? Si toman la parte entera del logaritmo y a eso le suman 1, te da la cantidad de dígitos que tiene el número. Ahora, no es un accidente, por si acaso, ¡ay! Alguien descubrió, no, es matemática pura. ¿Por qué sale? Porque obvio es logaritmo en base 10. ¿Sabes lo que significa el logaritmo? Cuando dice, voy a sacar el logaritmo en base 10, digamos, de 100. ¿Qué significa sacar el logaritmo en base 10 de 100? ¿Qué estás buscando? ¿A base? No, por eso, esto, si yo digo voy a sacar el logaritmo en base 10 de 100, ¿qué es lo que estoy tratando de calcular? La base de la potencia. No te... Supongo que quiero entender. A ver, mejor se los digo, porque ustedes son medio lentos. Estoy buscando a qué número tengo que elevar 10 para que me dé 100. Obvio, yo encuentro que si 10 lo elevo a 2, ¿me entiendes? ¿No es? Entonces me va a dar 100. Entonces, lo que vas a obtener como respuesta es 2. Significa que 10, la base del logaritmo, elevado a 2, me da 100. Eso es lo que estás calculando un logaritmo. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya. Por eso es que funciona. Entonces, ¿cómo haríamos para saber cuántos dígitos tiene un número? Si yo quiero saber el número de dígitos de un número, ¿a qué sería igual? Al logaritmo en base 10 ¿de qué? Ya pues. Del número más 1. ¿Cómo? Entonces, a esto sí necesito solo la parte entera, ¿no? Por eso voy a cortar la parte decimal. Entonces voy a sacar eso. ¿Y a eso qué le tengo que hacer? Sumarle Señores. 1. ¿Sumar? Sí, sumarle 1, ¿no? Entonces, esa sería la brutal expresión para calcular cuántos dígitos tiene un número. ¿Sí? ¿Será que esto es más difícil que lo otro? ¿Que la locura que pensaban hacer? Señores. Es más fácil. Ya todo es matemática y no es matemática compleja, es matemática básica, ¿me entiendes? Solo tienes que entender un poco la matemática. Obvio, cuando trabajas con números tienes que entender la matemática básica de los números, ¿no? ¿Estamos? Entonces, es así como funciona la cosa, ¿ya? Bien, entonces ya son unos expertos en números, ya pueden quitarle un dígito, insertarle, modificarle, borrarle, obtenerlo, ¿me entiendes? Ya saben cómo obtener un dígito, cómo aumentarle un dígito. Básicamente pueden hacer y deshacer el pobre número. ¿Nos entendemos? Así que les voy a dar un conjunto de ejercicios ahora para que intenten resolverlo. Ya son un poquito más complicaditos. Pero complicaditos ¿en qué sentido?
bueno, necesitan entender un poquito más allá ya de lo básico, pero siempre para resolverlo necesitan de lo básico, de eso que ya vimos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no se hubiera entendido? Yo, profe, quisiera saber de nuevo que me explique cómo es esa función de power. Ya. Power te calcula un número elevado a otro. ¿Eh? Obvio, si yo quiero calcular x elevado a este, voy a utilizar power. Entonces, x es el primer parámetro. Entonces, si quiero calcular 10 a la 3, entonces lo voy a escribir así, pues, ¿no? 10,3. ¿Qué quiere decir? 10 elevado a la 3, quiero que me calcule. Pero power es una función que devuelve un número real, no un número entero. Entonces, por eso es que, como ahorita estamos trabajando con números enteros, no reales, entonces tengo que convertir ese número real, aunque no tiene decimales, pero igual, lo tengo que convertir en un número entero. ¿Se entiende? Sí. Ahora, para utilizar esa función en los uses en el lenguaje de programación, ya específicamente, no la puedes utilizar en el lenguaje esa función si no pones en la parte uses la unidad mat de matemáticas, porque ahí es donde está definida la función power. Si no pones en uso la unidad matemática, te va a dar error aquí, te va a decir que no conoce esta función. ¿Se entiende? Sí. Ya, señores, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Dudas? ¿Algo que no entendieron? ¿Que no entienden cómo se calcula? ¿No entienden de dónde salió? ¿No entienden Ingeniero, algo? disculpe una pregunta. El resultado del power siempre va a trabajar en reales, ¿cierto? Sí, sí. Te devuelve, la función misma te devuelve siempre un número real. No importa si los valores son enteros, siempre te va a devolver un real. Porque igual a power le puedes decir, bueno, quiero calcular, por ejemplo, pues quiero calcular, no sé, 2,5, ¿me entiendes? ¿No? En este caso tendría que ponerla así, 2,5 elevado a 0,67. Le puedo decir así, me va a calcular eso. ¿Cuánto es 2,5 elevado a 0,67? ¿Me entiendes? ¿No? Igual que le puedo enviar números enteros, también le puedo enviar números reales, porque está hecho para eso, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Power le puso trunks. ¿Eso para qué sirve? Eso convierte un real en un entero. Por ejemplo, si yo agarro y le doy, no sé, 17 punto no sé qué, ¿me entiendo, Si utilizo la función trunc de eso, obvio, ya sea una constante, una variable, porque ahí le puedo enviar una variable, lo que me va a volver es 17. ¿Se entiende? Sí, sí. Y entonces siempre va a dejar un número entero, le va a quitar los decimales, sin importar que tenga de decimal. No confundir con round. Round es redondear. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo algo así, ¿no? Y le digo, no sé, redondear, lo que me puede volver es 20, si está arriba de este. Si yo lo quiero redondear al este. Pero también lo puedo redondear, digamos, a 2 decimales, y entonces en ese caso me lo va a devolver así, ¿no? ¿Se entiende? Dependiendo a qué precisión quiero redondear. ¿Se entiende? Esas funciones se van a habilitar cuando, por ejemplo, donde uses le coloco mat, ¿cierto? Para Sí, habilitarlas en realidad. exactamente. Si le pones en los users más, ahí se habilitan esas funciones. Ahorita no estamos utilizando round porque no estamos utilizando números reales, ¿no? Estamos sí trun porque a veces alguna cosa por una división o por lo del power me está devolviendo, por eso ocupo trun, ¿no? Que viene de truncar, cortar. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, gracias.
¿Preguntas? La tarea que nos dio, ¿no ve usted? Dijo que lo usó Power y después puso un N1 más 10 más el dígito y con lo que yo hice como me confundí. ¿Me puede explicar de nuevo, por favor? A ver, no entiendo muy bien qué no entiendes, pero a ver, se supone que para los dos ejercicios primero tengo que calcular un factor por el cual tengo que dividir o multiplicar. Y obvio eso significa 10 elevado a la posición menos 1, siempre. Obvio, ya escrito así lo puedes escribir en un pseudocódigo, no hay ningún problema, el pseudocódigo. Pero si ya lo quieres escribir en código esto, en código ya el lenguaje de programación, obvio, ¿cómo se escribiría esto? Correctamente, así lo han escrito. Así sería, ¿entiendes? Eso ya en el lenguaje de programación. En pseudocódigo, en diagrama de flujo, puede haberlo escrito así. ¿Se entiende? Eso necesitas calcular. ¿Por qué? Porque si quieres modificar el dígito, entonces se supone, vamos a asumir que el número se llama n. Entonces necesito sacar n1 de los dos que habíamos hecho, y ese n1 va a ser n div k. ¿Me entiendes? ¿No? Y ya está, el dígito que quiero modificar, por ejemplo, está en el de primer dígito de n1. Entonces, como ese lo quiero modificar, tengo que eliminarlo para cambiarlo por el otro. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Para quitarlo. Un mod. No quiero obtenerlo, quiero quitarlo. No, perdón. ¿No ves? 10. Y como luego quiero ponerle el otro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicarlo por 10 y sumarle ese dígito, el que me han dicho que él coloque ahí. ¿Entiende o no? Sí, ingeniero. Ahora sí lo entendí. Más tranquilo. Ya, eso es para modificar un dígito. Y obvio y luego ya tienes que volverlo a unir, ¿no? Agarrar los dos pedazos, ¿no ves? Y volverlo a unir y reemplazar el número, ¿no? Sí. Gracias. Ya. Es solo expresiones, ¿no? ¿Qué otra cosa, señores, no entienden? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Si no, vayan anotando algunos ejercicios. El miércoles no se olviden, ya lo vamos a hacer en el computador todo, así que no se falten. Tengan listos sus RAD estudios. Ya vamos a hacer un clásico, a ver, le voy a dar un ejercicio también. Tengo un número cualquiera y lo que quiero es invertir sus dígitos. Obvio, ¿qué significa invertir? Que después de ejecutar ese método debería quedar el número. De valer 7.635 debería terminar valiendo 5.367. Estamos invirtiendo los dígitos. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, ingeniero. Ya otro clásico, es obvio, tengo un número cualquiera y quiero convertir ese número a un binario, por ejemplo. Yo debería volverme el equivalente de 76, pero en binario. ¿Entiendes? ¿No? Un número en binario. ¿Sí? Esos dos, a ver, intenten resolver. Obvio, el miércoles también lo vamos a ver, pero también vamos a implementar ya esos métodos. ¿Sí? Ahorita ya terminamos con toda la idea básica, cómo se trabaja con los números. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro conjunto de ejercicios que ya utilizan esos métodos básicos para resolver ciertos problemas un poquito más complejos. ¿Sí? Por eso les decía, si todo quedó claro, si ya entienden bien cómo manipular un número desde el punto de vista obvio de las operaciones aritméticas que se pueden hacer con ellos, ¿no? Luego ya vamos a hacer un conjunto de ejercicios un poquito más sofisticados que los primeros, pero igual son bastante simples, ¿no? ¿Se entienden los dos ejercicios? Señores. Era de decimal a binario, ¿no, ingeniero? Exactamente.
invertir los dígitos del número, tienes un número y tienes que invertir sus dígitos. Si el número valía 7.635, después de ejecutar ese método debía valer 5.367. El segundo es tomar un número en decimal, digamos, convertir en realidad el valor de decimal a binario, ¿no? Ahí ya se lo voy a poner S76, por ejemplo, en binario, ¿no? Ese sería el valor en binario. ¿Vamos? Sí, gracias, Inge.